En este año 2020 de quedarse en casa, muchas iniciativas culturales y sociales han querido facilitar el acceso a sus actividades a través de Internet. Por ejemplo, la iniciativa Flores en la Sombra de la Filmoteca Española, donde se exhiben incluso prácticas de la Escuela Oficial de Cinematografía. Algunas iniciativas ponen trabas en plan pedirte confirmación, como si estuvieses comprando una entrada. O sea, se preocupan de hacer una actividad gratuita en streaming digital, pero cuidado, cuidado que no se vuelvan más cultas más de 300 personas. No es el caso de la iniciativa que hoy nos ocupa, el Festival de Cine y Derechos Humanos de Madrid 2020. El Festival de Cine y Derechos Humanos de Madrid 2020 ha sido un evento en línea, abierto del todo, con aforo infinito y una interfaz maja. Lo que pasa es que llegué tarde. Me enteré de la fiesta cuando iban a cerrar, entonces tuve que hacer criba y ver solamente lo que más me llamase la atención. Mi reseña va a ser bastante parca, apenas hablaré de 4 piezas de las más de 50 que ofrecían. Mi primera elección fue el cortometraje Casa de Alberto Evangelio. No voy a destripar nada de lo que pasa, solo voy a decir que no es para ver con niños. La idea detrás de la historia me pareció lo nunca visto. Son 8 minutos de un misterio que no te suelta. Cuando llegas al minuto 7 te queda un mensaje muy potente. Quizás sería un corto más potente si no fuera porque, literalmente, el misterio no te suelta. Aunque ya hayas entendido el mensaje, durante los créditos siguen y siguen insistiendo. Bastaba con terminar con un artículo de fondo. A continuación hablaré de Drifting. De todas las piezas que vi tiene la mejor factura técnica. Es uno de esos cortos que funciona en cualquier tipo de festival porque sabe atrapar el ojo. Creo que lo más importante no es el argumento, sino las impresiones que te despierta. Es como vivir un sueño ambiguo que no sabes si quieres abandonar o presenciar hasta el final. Es un sentimiento de, si esto fuera real, no debería estar viéndolo. Y su fotografía, dependiendo del momento, combina una textura de vídeo casi documental con una textura de celuloide. La proporción de aspecto también es parte del lenguaje. No sé si lo que entendí del final me lo inventé, pero este corto es una experiencia en sí misma. Drifting no quedaría mal en el televisor de una exposición. Pero la pieza perfecta para exhibir en una exposición es el largometraje I Wanted to Live. Podríamos describir I Wanted to Live como una lista de personas fallecidas desde 1993 mientras intentaban cruzar las fronteras de Europa. Siempre hemos oído esas frases del estilo de si reuniesen todas las víctimas en una lista como la de los créditos de una película, durarían casi 1 hora y media. Pero en el fondo nunca llegas a poder asimilar de verdad esa escala hasta que la ves materializada. Por eso existe I Wanted to Live. La verdad no creo que nadie sea capaz de leer la lista completa, ni con toda la compasión del mundo. Dediques el tiempo que le dediques a este documental, es un acto simbólico. No necesitas quedarte a leer todos los nombres para valorar las implicaciones de la película. Cualquiera comprende que es una tarea que un corazón humano jamás podría aguantar con cordura. Por último, vi un documental de 59 minutos titulado Compramos tu barrio. Te muestra cómo ha sido la vida cotidiana de un barrio del casco viejo de Madrid con mucho tejido social y cómo las multinacionales lo parecen querer convertir en otra fotocopia sin humanidad. Con todos los documentales que ofrecía el festival me atrajo este porque Compramos tu barrio trata de Lavapiés, el barrio de Madrid al que más guardo cariño. Lo que me lleva a mi reflexión final. ¿Por qué le di prioridad al documental de Lavapiés? Porque lo siento cercano. Las personas de otras culturas no son menos importantes que las de Lavapiés, pero yo soy un hombre de gustos sencillos, veo el cine Doré y le doy clic. Cuanto menos sabes de algo, menos urgencia tienes de informarte más sobre ello. No tienes unos cimientos donde posar todos esos ladrillos nuevos. No es que no nos importe lo más mínimo la difícil situación en la que vive el primo de nuestro frutero, es que todavía no sabemos que son familia. Iniciativas como esta tienen una importancia esencial para poder ver el documental que no sabías que necesitabas conocer. El Festival de Cine y Derechos Humanos de Madrid te espera en su próxima edición.